Bueno, pues comenzamos este podcast de Emprender en Confianza y hoy en la casa de Mercedes Arcos. Muchas gracias por acogerme. Gracias a ti, Ángel, por estar aquí. Pues mira, a mí me gusta empezar con una pregunta que realmente nos daría para, para toda la charla de hoy, pero te invito a que la respondas con lo primero que te venga, con lo Vale. primero que te surja, que es, ¿quién es Mercedes Arcos? Mercedes Arcos es una hija de Dios. Wow, empezamos fuerte aquí ya, sin más. Y vamos a conocer un poquito de esta hija de Dios, ¿no? Tú eres, pues se suele decir, una chica de provincias, ¿no? ¿Dónde naciste? Cuéntanos un poquito de Sí, tus sí, orígenes. soy de provincia total. Además lo veo porque al vivir en Madrid siempre digo, tengo cosas de provincia. Como que me gusta ir al centro, que me gusta ir al Mercado San Miguel. Yo soy de Villanueva de los Infantes, que es un pueblo que está al sureste de Ciudad Real. Nací allí y estuve allí viviendo hasta los 18 años que me vine a Madrid a estudiar. Ujú. Y en un pueblo de Castilla, ¿no? ¿Cómo se vive, pues eso, la infancia? ¿Y qué dirías tú que destacarías de esa fase tuya inicial? Pues a mí me ha hecho ser lo que soy, haberme criado en un pueblo. Haber tenido a mi madre en casa, ama de casa, mi padre trabajaba afuera, mis amigos los conocí con 2 años y a día de hoy siguen siendo los Oh, mismos amigos. Y, y criarte en un pueblo, pues em, yo creo que te espabila, fíjate, te espabila en el sentido de que, o por lo menos en mi experiencia, yo me tenía que marchar. Entonces, me tenía que marchar si quería seguir avanzando en mi ujú. vida. Y eso normalmente en la ciudad yo lo veo ahora que no pasa, que los niños siguen en las casas y siguen debajo de los padres, ¿no? Entonces, esa necesidad, esa idea de marcharte te hace como que Que te se vas te a... quite la tontería rápido, ¿no? Sí, Que se se te te va pasa. quitando la tontería. Vendimiábamos, todos los estudiantes Sí. a partir de los 13 14 años vendimiamos, era lo normal para conseguir dinero. No sé, como que te espabilabas de una manera natural, no una manera forzada a base de extraescolares o de formaciones. Esto de las cosas de ir a los campamentos, eso no existía, porque estás en el pueblo, vives en el pueblo, estás en el pueblo, no te vas a ningún Ahí era una campamento. escuela de vida, ¿no? Era. Efectivamente. ¿Y cómo es tu relación con la fe en ese entorno desde pequeña? Bueno, pues yo en la fe iba a un colegio público. Ujú. Mm. En el pueblo, mi pueblo es un pueblo de costumbres de fe, pero de costumbres, Ujú. de De ir a tradición, misa los domingos, de ¿no? ir a Pero misa. porque es lo que toca. Sí, y tampoco todos los miembros de mi casa van a misa los domingos, pero en general en el pueblo sí, se suele hacer eso. Y yo en concreto, a los 8 años, conocí a una monjita, una sierva de Jesús, Sor Josefa, Ujú. que nos invitó a hacer oración en su casa. Y desde el colegio, la profesora nos lo dijo y un día fuimos y a partir de ahí, pues mi fe empezó por ahí. Aprendí a hacer oración. Me enseñó Sor Josefa a hablar con el Señor. Y ha sido una cosa que me ha marcado en mi vida siempre. Ha sido Ujú. uno de los sellos y de las cosas más importantes que me ha marcado. Si te pregunta por esta pregunta al principio, porque aunque estamos hablando de emprender y ya llegaremos a tu proyecto, ¿no? Sé que en ti esta parte de la fe es como muy importante, ¿no? Yo me acuerdo de haber hablado contigo una expresión que decías, que no sé de qué edad viste con claridad, ¿no? Lo de ser un lápiz del Señor, ¿no? ¿Eso cómo surge o con qué edad te surge eso? Sí. Yo hacía oración. Me gustaba ir a hacer oración. La hacía yo por mi cuenta, porque a mi padre no le hacía mucha gracia. Y mi madre le daba un poco igual porque no sabía muy bien. Mientras estudiara y sacara las cosas, Ya bueno, está. que hacía lo que quisiera. Y al final tú cuando vas mucho a la fuente, ¿no? Pues terminas bebiendo agua. ¿Y qué pasaba? Que yo, de ir a hacer oración y de ir a hacer oración, yo tenía una sed grande del Señor. Y yo lo que quería era em, estar para Él. Y no sabía cómo decirlo ni cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo cuando salía del sagrario y era niña y luego era adolescente, pero o sea, era de la edad Mm. temprana, yo siempre le decía, quiero ser tu lápiz, pinta conmigo, que tú no tienes manos aquí, entonces pinta conmigo, quiero ser tu lápiz. Y era una cosa que siempre, siempre, siempre le he tenido. Luego me vine a Madrid, luego entonces siempre siempre ha sido una frase mía. Cuando termino de hacer oración, cuando pienso en él, cuando quiero ser tu lápiz, utilízame.
quiero ser tu lápiz. Qué bonito, pues ahora hablaremos también de cómo a día de hoy, ¿no? Emprendes y eres el lápiz del Señor a través de tu proyecto y lo que te dedicas también profesionalmente, ¿no? Luego vienes a Madrid y conoces a un chico medio punky, medio así, Un poco hippie. un poco hippie, un poco hippie. ¿Y cómo empiezas esa vida en Madrid y esa relación? ¿Cómo empieza el cambio, no? Porque al final pasar de un pueblo a una Ujú. gran ciudad, supongo que fue un cambio importante en ti, ¿no? Sí, conozco a Pedro en la universidad y yo sigo con mi tema de la fe. Ujú, Era una cosa que yo lo llevaba dentro, que me hacía ser quien era y que no podía renegar de ello, pero porque me hace lo que soy. O sea, no porque quiera yo decir ni no decir, sino porque es que es como si tienes el pelo negro y te lo tapas, ¿no? No ujú, puedes. Entonces, eh, en la universidad yo hablaba mucho de Dios, hablaba de política, de tal, pero yo hablaba de una manera muy natural y muy normal. Y a él le llamó mucho la atención aquello y se fijó en mí. Y yo me fijé en él también, pero él no tenía nada, nada, eso te iba a nada, preguntar. nada de eso. Nada, al contrario. Por no es que no tuviera, sino que es que lo repudiaba, no le gustaba. Y entonces, bueno, empezamos a estar juntos, cosa extraña en mí, porque yo, con lo importante que era para mí la fe, encontrar una persona que no la tuviera, pero bueno, había otras cosas en él, había otras Ujú. cosas en él. Aparte de que era un buen mozo, ¿verdad? Sí, no, no, y era muy bueno, era una persona muy buena y bueno, pues llegamos a Madrid, o sea, yo ya estaba en Madrid, empecé a hacer vida con él, o sea, vida de que empezamos a Sí. salir, yo seguía con todos mis temas de me encantaba ir a la iglesia, me encantaba estar con mis amigos a la universidad, me encantaba salir y Fíjate si debe ser buena persona, Pedro, que cuéntanos dónde le propusiste ir de viaje de novios. le propuse y fuimos. Le propusiste, claro. Fuimos de misiones a Perú. De viaje de novios de misiones, el planazo, ¿no? De misiones a Perú. Él dijo, bueno, yo me caso por ti, por la iglesia por ti, porque yo no siento nada, pero vale, no me importa. Pero ya, claro, cuando le dije, el viaje de novios, yo quiero que lo hagamos en Perú. Vamos a ir a un albergue de niños abandonados. Y luego haremos también algo de turismo y conoceremos Perú. Ujú, Y no, a él le gustó la idea de ayudar, era muy, muy generoso. Y yo lo hacía desde ser lápiz del Señor ujú. y él desde me gusta ayudar a los demás, porque él ya había acogido a gente de la calle en su casa, a Pedropo, que decía que era un vagabundo, que decía su madre, contaba a su madre, ya venía Pedropo porque huele fatal la casa. Y es que era un vagabundo de la calle Y que la cogió así porque sí. que los cogía, sí, se los llevaba a su casa. Entonces él ya tenía Sí, la vocación de servicio sí, ya esa venía. vocación de servicio. Qué bueno. Y después de ahí ya empiezas en el mundo corporativo, estás en un gran banco durante un montón de años, ¿no? Sí, Y entiendo que esa fe, incluso en el mundo de las empresas, sigue estando presente en ti. muy presente. Sigo hablando abiertamente de mi fe, hablo de cómo actúa Dios en mi vida. Me gusta a los compañeros que tengo y tal, hablarles y a escucharles y ayudarles en la medida de lo posible. Y siempre he sido un punto de unión entre los equipos. Entonces, ¿se puede hablar de Dios en el mundo de las empresas? Sí, sí, sí. Y además se acoge de una manera cuanto menos curiosa. O sea, que una persona hable de una manera normal, abierta y natural de esto es como, "¿Ah? Ah", y te preguntan y dices, pues oye, pues es que yo, pues fíjate, pero y hablar de un tema que normalmente pues piensan que no se puede hablar. Ujú. Y tú en paralelo empezaste a sentir una inquietud, te empezaste a formar como coach, ¿verdad? Coach ontológica, si no recuerdo mal. ¿Cómo fue esa llamada, esa segunda llamada? Es decir, a empezar a formarte en ayudar a los demás, ¿no? Porque al final esa vocación de servicio y de desarrollo personal también surge en ti. ¿Cuándo surge y cómo surge? Pues mira, surge en mi tercer embarazo. Tengo 4 hijos. Ujú, Los 2 primeros fueron muy seguidos y el tercero vino a colocarnos la vida a todas. Porque con el segundo, esta frase de no me da la vida, no puedes, estás a todo, tal, 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 era tal el caos que por fin vino Daniel
la justicia de Dios, Efectivamente. a colocarnos a todos. Porque claro, cuando tres ya no son dos, entonces ya las manos ya Ya pasas de defensa al hombre a defensa en zona, ¿no? Usando un símil de efectivamente, baloncesto. efectivamente. Entonces, cuando volvía de mi baja, yo sentía una profunda inquietud de decir, ¿y voy a estar el resto de mi vida haciendo lo que estoy haciendo? Era en banca corporativa. Ujú. Sabía que podía seguir los años, porque los años pasan y pasan y estaban pasando. Y yo quería hacer algo diferente para poder ponerme más al servicio de Dios y de los demás. Pero con tres hijos en ese momento, trabajando 8 horas, una casa, nosotros no tenemos familiares aquí en Madrid, tampoco teníamos una ayuda, y tal, ¿cómo me ponía yo a formarme en algo que pudiera compaginar? Ujú. Entonces decidí formarme como coach ontológico, que era un tiempo más corto que hacer un grado de 5 años. Fueron 3 años lo que estuve. Y todo eso con la idea de poner al servicio de los demás, pues lo que yo estaba necesitando, que era ofrecerme al mundo de una manera más profesional que en el banco no lo estaba haciendo. Ujú. Y en ese espacio que fue, luego te decides hacer también mentora y formarte con nosotros dentro de protagonistas, pero a mí me gustaría que antes has mencionado a Sor Josefa, Sí, ¿no? A Sorjo, ¿no? La llamas Sorjo. Sorjo. En toda esta evolución de tu vida, ¿cómo sigue acompañando? Aquella monjita que empezó invitando a unas chavalillas a hacer vida de oración en su casa, ¿cómo sigue en toda esta etapa de tu vida? Pues Sor Josefa sigue en mi vida presente siempre. Ella se marchó del pueblo porque las monjas no están mucho tiempo. Ella se marchó. Ella fue la que, la que creyó en mí siempre. Lo que nunca he visto en mis padres, ni veía en la gente que me rodeaba, lo veía ella en mí. Y me decía cosas que a mí me admiraban y yo veía, esos son los ojos del Señor que me lo estoy viendo a través de ella, ¿no? Y ella decía, tú eres una líder, tú eres valiente, fíjate, tal, tú puedes, el grupo que teníamos de oración y todo esto decía, lo mueves tú, el día que te marches se va a quedar, y yo decía que no es así, y pasó, todo lo que ella decía es verdad, Mm. pasaba, yo no lo terminaba de ver, pero ella tenía una claridad y una confianza en mí brutal, grandísima. Entonces ella se marchó, yo me marché, y nosotros seguimos en contacto por teléfono, principalmente ella y yo. El resto de chicos, de jóvenes, de tal, pues unos se distanciaron más, otros menos. Y yo he tenido siempre contacto con ella, siempre a lo largo de mi vida, contándole todo. Todo, pues voy a tener otro hijo, ahora en el trabajo me han dicho esto, ahora me han ofrecido no sé qué. Y ella me iba contando también su vida. Y hemos empezado a como equilibrarnos en el sentido de que antes ella era la que me guiaba a mí y luego empecé a ayudarla yo a ella sin darme cuenta. Ella era la que me llamaba para decirme, ay, Mercedes, en esta casa nueva que me han enviado, ella se va haciendo mayor y yo también voy haciéndome mayor, entonces yo le iba acompañando a ella y ella a mí. Y hoy por hoy seguimos igual, siempre juntas por teléfono, acompañándonos. Ella me cuenta, yo le cuento. Ella siempre dice, reza por mí, Mercedes, reza mucho por mí. Y yo le digo lo mismo. Y entonces ahí estamos siempre juntas y luego cuando podemos vamos a verle. Siempre que he tenido un hijo, le voy a donde está destinada a presentárselo y que conozca a su madre, como les digo, a tu abuela. Sí, 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 porque para mí es mi madre espiritual. Qué bonito. ¿Qué importancia crees tú que tiene esta parte de acompañamiento, ¿no? En el camino de la fe? Primero vamos a hablar del acompañamiento personal. Puede ser un Sor Josefa, puede ser otro tipo de acompañamiento, ¿no? Pero ¿qué te ha aportado a ti tener esa persona de continuidad y alguien que desde fuera también te pueda ver? Pues yo te diría, te voy a decir no todo, porque todo me lo da Dios, pero mucho, mucho. Es decir, tú cuando tienes una persona desde fuera que sabes que está ahí, es una pasada, porque da igual lo que pase, porque está ahí. Y además tiene una visión limpia desde fuera que te puede aportar mucha claridad y mucha luz. Una persona que te quiere, que te apoya, que te conoce, que confía en ti, que tú confías en ella. Entonces, que no es tampoco tu madre, ni tu Mm. hermana, no, sino una persona desde fuera, que solamente está al servicio de amarte como te ama Dios. Entonces, yo creo que para mí em, ha sido y es importantísimo, Mm. importantísimo.
porque me guío mucho, yo la llamo mucho y ella me llama a mí. Se- Sentirte acompañado, sentirte, le cuentas, te da un punto de vista que no es el que tú estabas viendo, porque tú estás acostumbrado a ver la naranja desde un lado y te ayuda a verla desde otro. eh, te calma en algo que tú desde dentro lo ves gravísimo y desde fuera no es así. Te da luz ante algo que tú no estás viendo, que te estás metiendo y que no está siendo bien desde fuera, lo está viendo como algo raro. Ujú. Y la parte, hemos hablado del acompañamiento individual y la parte de la comunidad, que sé que has ido también trabajando a lo largo del tiempo y has ido evolucionando en tu visión de la importancia de una comunidad. ¿Cómo lo vives a día de hoy y qué has aprendido en tu trayectoria? Me cuesta mucho aceptar la importancia de la comunidad. ¿Por qué? Porque yo iba muy en solitario. Yo iba a hacer oración y aunque tengo muchos amigos y Mm, siempre he vivido mucho con mis amigos y en una relación de amigos muy intensa y muy buena, lo que es la comunidad a ese nivel de acompañamiento, por ejemplo en la fe, ni la tenía ni la buscaba, ni la tenía ni la buscaba. Y he ido descubriendo poco a poco en Madrid que en solitario es muy difícil vivir las cosas. Te enriquecen muchísimo, muchísimo las personas que te rodean. Tú puedes estar formándote mucho, aprendiendo mucho, rezando mucho, pero si se queda solo en ti, hay una sensación rara, porque tú esto lo quieres sacar, pero tampoco sabes porque no estás acostumbrado a hacerlo en comunidad. Incluso cuando lo quieres sacar con los tuyos, tampoco resulta claro porque tú estás a unas cosas que los demás no están. Entonces es tan importante en vez de sacar, vivir en comunidad, compartir, relacionarte, escuchar, retroalimentarte, porque lo que tú crees que sí, el otro lo ve de otra manera. La comunidad es fundamental. Ya lo decía mm, Jesús, ya lo hizo Jesús. En su momento no fue por separado con Pedro. Y a Mateo le dijo otra cosa, y al otro le dijo otra cosa, y le dijo, y luego después algún momento lo juntó, no, lo juntó a todos. mm. Sí, tú decías que para ti vivir la fe sin comunidad es complicado. Para mí es imposible, ¿no? Yo creo que hemos nacido para relacionarnos y la comunidad es el mecanismo en el que te relacionas, el que te hace crecer y aprender, ¿no? Para mí es tan importante como que creo que solo no, ni siquiera sería capaz, no que fuera difícil, sino que directamente sería imposible para mí, ¿no? Y me sorprende una cosa que siempre comento de ti, ¿no? Que es con la claridad y la transparencia que hablas siempre de tu fe y de Dios, ¿no? Sin ningún miedo, ningún tapujo. Es decir, eso es algo que siempre ha estado ahí, no has tenido esas cosas de el qué dirán o qué opinarán o esto voy a ocultarlo, siempre ha sido algo que está presente, no, nunca te ha dado ningún tipo de reparo. No, nunca, 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 nunca. Ni de niña ni de adolescente en el instituto, cuando se hablaba con el profesor de filosofía, me acuerdo. Cuando llegué a la universidad fue un momento que había muchísimo rechazo por parte de los jóvenes. Mm, Además, en mi grupo era un grupo así como muy al contrario, ¿sabes? Como parece que la cultura está ligada a separarte de esto, o sea, y sí. cuanto más sabes, cuanto más, más libre te sientes, más lejos estar de Jesús y de la Iglesia. Y entonces yo, como lo que me da libertad, justo lo que a mí me da libertad, y cuanto más libre soy, es cuanto más me siento hija de Dios y cerca de Jesucristo y de María, pues yo lo decía, pero vamos, pero es que me encantaba decirlo y comentarlo y que lo rebatiéramos y tal. Y en el trabajo tampoco. He tenido diferentes trabajos antes de llegar a la banca, que en el mundo de las telecomunicaciones y tal también es un poco complicado. Y nunca, Ujú. nunca. De hecho, eh, cuando hiciste nuestro programa, ¿no? Para emprender siendo mentora y lanzarte en el mundo digital, ¿no? Yo lo comento porque a mí me sorprendió, ¿no? Cuando la típica ronda de presentación, oye, ¿por qué estás aquí? ¿No? Y yo, pues yo estoy aquí porque Jesús es muy importante para mí en mi vida. Y yo al principio pues, no entendía de qué Jesús estabas hablando, ¿no? Porque no es la típica forma de uno de presentarse, ¿no? Para mí Jesús, estoy aquí emprendiendo porque Jesús es importante en mi vida, ¿no? Y luego ya me di cuenta que estás hablando de Jesucristo, ¿no? Y aquello me chocó y te agradezco, ¿no? Aquella valentía
que tuviste de expresarlo, porque a mí también me confrontó, ¿no? Es decir, que yo a lo mejor sí que tengo esos tapujos, esos miedos, esas temores al que dirán, ¿no? Me van a rechazar, me van a excluir, ¿no? Por sentirme parte del grupo, el ocultar un poco esa parte, ¿no? Entonces, en aquel momento sí que me confrontó y me aportó, ¿no? Yo te lo agradezco porque a mí fue algo que me ayudó mucho, ¿no? Y de hecho, aquello nos ayudó también, yo creo que me ayudó más a conectar contigo y a partir de ahí, pues empezamos como eso veces, empezamos a hablar, ¿no? Y empezamos a colaborar dentro del proyecto de protagonistas. ¿Qué es lo primero que te llamó la atención del proyecto? ¿Por qué sentiste que era un buen espacio para empezar a colaborar? Que tú todavía estás en el mundo corporativo, te estabas formando y otras cosas. ¿Qué es lo primero que te llamó la atención? Conecté con eso que tú llamabas propósito, que yo sentía que era el plan de Dios en la vida de las personas, los superpoderes y estas cualidades que tienes tú que te hacen único, que Ujú, yo veo que son los dones y los talentos que Dios le pone a cada uno. Y yo esto lo descubrí porque cuando me estaba formando como coach en la escuela y allí formándonos y todo el mundo presentaba cosas y tal, yo presenté a Sor Josefa como líder, ¿no? Porque decía, hay que presentar un líder y luego después ver cómo actúa ese líder para ver cómo tú liderarías y tal, porque, bueno, llamó mucho la atención presentar a una monja. una monja. Sí, a una monja, además una monja sencilla, no una monja que salga en los Sí. medios ni que lidere nada, es una monja tal. Y es que yo me di cuenta en la formación y yo sentía que el mayor coach, yo decía, pero ¿qué me están contando? Digo, si esto está escrito en el Evangelio. O sea, todo lo que estoy aprendiendo y formando y tal, es todo el Evangelio. Digo, si el mejor coach de la historia ha sido Jesucristo. Pero es que me sorprendía cómo decía, el pecado, o sea, el perdón sana. Y hay que ayudar a la gente a perdonar porque cuando tú no perdonas hay un hilo invisible que te une a la otra persona. Si tú consigues una sesión de coaching que la otra persona perdone o perdone a su padre o perdone el pasado, y esto ya lo sabemos, y esto no lo está diciendo Jesucristo en el Evangelio día sí, día también, en todo. Fíjate, y ahí, oh, el perdón, qué potente es el perdón. Y yo decía, madre mía, yo, qué fuerte, o sea, perfecto, yo el perdón, y lo otro igual, y el amor, y la manera de querer, y eliges el amor o eliges el miedo. Claro, fíjate qué interesante diferenciar entre amor y miedo, si lo está diciendo el Evangelio. La gratitud, agradecer, cuando tú agradeces, ¿cuántas veces? Era todo el Evangelio. Era todo el Evangelio, con lo cual a mí todavía me da más seguridad a que está. Si esto cada uno lo llama como quiere, pero Ujú, estamos hablando de una única verdad. exactamente. Y ahí empezamos a colaborar y se produce algo muy curioso en el equipo, ¿no? Yo hasta ese momento, como tú bien dices, yo había hablado de propósito, había hablado incluso en cierta manera, de espiritualidad, pero en un término como muy genérico, ¿no? Yo siempre decía, puedes llamarlo Dios, pero puedes llamarlo universo, yo superior, naturaleza, incluso decía de forma caricaturesca lechuga, ¿no? Lo puedes llamar como quieras, ¿no? Pero claro, el equipo que yo tenía en ese momento, pues venía mucho de esta forma de vivirlo, ¿no? Entonces, tu entrada supuso entrar con una claridad de este hablar de Jesús, como estás hablando, y de todo lo que conlleva, ¿no? Y eso produjo pues un cierto conflicto, sobre todo de entendimiento, ¿no? De cosas que aparentemente eran lo mismo, porque como tú has dicho, en el mundo del coaching, en el mundo del desarrollo personal, tú hablas del amor, hablas del perdón, hablas de la confianza, hablas del agradecimiento, es decir, que son conceptos que todos estamos de acuerdo, no creo que haya nadie que diga que eso no. Pero sin embargo, cuando introduces esta figura de Jesús, ¿no? Como tal, como coach de referencia, ahí se produce un conflicto. Primero, ¿cómo lo viviste en la empresa? Y si has tenido más situaciones en tu vida que eso, el hablar de Jesús, te ha supuesto algún tipo de conflicto. Pues a ver, ahí me supuso conflicto, sí. Bueno, le supuso conflicto a las personas que estaban. A mí no, Ujú, pero a las personas que estaban sí. A mí lo que me hizo fue sufrir, ¿m? Porque tenía mucho rechazo. O sea, sentía un gran rechazo hacia mí
y, y no estaba, fíjate, no estaba acostumbrada a recibir tanto rechazo. Pero bueno, eso formaba parte de... Nunca había vivido el rechazo, pero el rechazo es una realidad. O sea, tú cuando hablas de Dios, la gente rechaza. Y yo hasta ese momento no había sentido el rechazo, nunca. Y ahí lo sentí y me hizo más fuerte todavía. Me hizo más fuerte, porque con más razón, o sea, no me hizo... Entonces, y luego en otros momentos, pues no he tenido otros momentos, porque otro enfrentamiento, otro momento así que tienes complicados cuando empiezan los niños al cole, cuando te relacionas Mm. con padres, tal, y ahí hablas abiertamente de la fe, de lo que tal, y normalmente no hay nada, la gente no le gusta, lo rechaza, si puede lo critica, em, pero no, rechazo no he sentido ni problemas así. Cuando queráis. Vale. Y bueno, ¿y cómo has vivido todo esto en la familia y con los niños? Bueno, ¿y cómo has vivido todo eso también en la familia, ¿no? En especial con los hijos y con tu marido, que nos has dicho que no compartía tu fe, ¿no? ¿Cómo has ido viviendo todo esto? Vale, pues a ver, todo esto ha sido un poco complejo, sobre todo porque al no compartir la fe con mi marido, o sea, el no tenerla, esto lo complejiza un poquito, porque claro, no podemos hacer las mismas cosas los dos Ujú. juntos. Yo he pedido yo llevo con Pedro 25 años y llevo pues 25 años pidiendo por su fe, como Santa Mónica, pidiendo por su fe, pero porque sé que lo único que le puede salvar a él, a mí y a mis hijos y a todos, lo único que te salva de ti mismo es la fe. Es la fe, no solamente para que vayamos a un grupo, para que no sé qué, porque sé que la fe es lo único que les va a ayudar y que les va a salvar en la vida. Entonces yo pido por la fe de ellos. Y luego, bueno, ahora ya ha habido frutos y Pedro se ha convertido después de muchos años. Bonito. Muy bien. Sí, sí, pero vamos, yo no le he forzado ni nada. O sea, yo sí que rezábamos con los niños por la noche y él le acompañaba. Una manera también de reflexionar en tu día, de tal. Pero él siempre decía, si yo no es que no quiera, es que yo no lo siento. Yo Mi- no lo siento. Mira, aquí te voy a hacer una pregunta que creo que es importante. ¿La fe es algo que se adquiere o algo que se te regala? La fe es un don que te regala Dios. Mm. Por eso yo pido tanto por la fe de mi marido y de mis hijos, porque sé que es un don que se regala. Lo que pasa es que hay veces que no nos damos cuenta de los regalos. A lo mejor puede estar y no te estás dando cuenta. O sea, de alguna manera te está llegando y no lo estás cogiendo. No te puede estar llegando por compañero de trabajo, o tienes una persona que te está hablando de Ujú. Dios, te hace llegar, eso te lo manda el Señor, esa persona diciéndote eso te lo está mandando Él, te está empezando a dar ese regalo, te lo está dando para que tú te abras y recibas. Y a lo mejor pues no lo ves o no. Entonces tienes que tener la otra parte también esa, pero es un... hay algunos que lo recibimos por gracia, sin hacer Mm. nada, y otros cuesta mucho más. Por perseverancia. Unos por gracia y otros por perseverancia. Mm. Qué bonito. Y ya vamos entrando en la parte de, bueno, empiezas a entrar en protagonistas, empezamos a colaborar. Y tú en ese momento estabas montando un proyecto que se llamaba Remamos Juntos, ¿no? Que era precisamente para llevar a las familias, no tanto desde la fe, yo diría, sino más bien desde la convivencia, de remar juntos como matrimonio, como familia, ¿no? Y ahí en una conversación, pues yo te propongo que entres a formar parte del proyecto de protagonistas, que seas socia, no solamente dedicando tu tiempo, sino incluso aportando capital, lo cual implicaba primero cierta incertidumbre, porque es un salto al vacío, ¿no? Implicaba también dejar un proyecto profesional, una carrera muy buena en el mundo bancario, con muchas condiciones positivas, ¿no? La banca otra cosa no, pero cuida por lo menos a la gente para que no se vaya de ahí, ¿no? Eso podríamos hablar también, ¿no? De las jaulas de oro. Y también implicaba incluso dejar de lado ese proyecto que tenías ya personal de Remamos para ponerte a trabajar en el propio proyecto de protagonistas, ¿no? ¿Qué te hace dar ese salto? Porque ese sí que ya es un salto
Sí, salto de fe. sí, 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 sí. Mi idea era, yo me formo como coach, sigo trabajando en el banco y voy compaginando la parte de coach en paralelo, Ujú, porque esa jaula de oro me da mucha estabilidad, tranquilidad y seguridad, y lo otro voy poniéndome al servicio del Señor poco a poco en esto. Pero claro, como tú dices, se cruza entre medias esta propuesta con esta idea y esto, y hay que tomar una decisión, porque al final tampoco se puede estar a todo. No se puede estar a todo. Entonces surjan una serie de cosas en el banco que a mí, entonces decido que es el momento de que ya no, ujú. para no continuar ahí. Y entre seguir con el proyecto personal y, y esto, voy a la parte, o sea, me olvido otra vez, me olvido de mí, ¿no? De esa parte de yo lo que quiero es hacer esto para ayudar a las familias, para, en mi parte de coach, salgo de mí para ponerme al servicio de un bien mayor. En ese momento pienso que protagonistas em, tiene un foco y una idea de querer ayudar y de conseguir que todas estas personas que ya estaban dentro, que sigan descubriendo para mí ese plan de Dios, que sigan descubriendo qué quieren hacer en la vida, que consigan esa felicidad y esa... Por detrás yo siempre veo al Señor, por ahí no se habla ni se dice, pero... Y decido apostar por ahí, decir, venga, pongo todos mis dones y mis talentos al servicio de esto y en algún momento pues podré ayudar a las familias y a seguir haciendo mis sesiones individuales o grupales y esto que a mí ese proyecto mío que era una cosa que yo quería. Qué bonito. Entonces te metes en el lío de ser empresaria, con 4 hijos, dejando el mundo de la banca, tu vida de comunidad, tu vida de fe, tu vida de pareja. Vivimos en un mundo que decimos que la vida no nos da. ¿A ti la vida te da? Pues sí, 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 empieza a darme. A mí la vida me empieza a dar. Cuando yo empiezo a decidir lo que quiero hacer en mi vida, la vida empieza a darme. Antes no me daba. Con 2 hijos y en la jaula de oro no me daba. No me daba. Y ya con 4, emprendiendo y con todo lo que tenía encima, empezaba a darme. Empezaba a darme en el sentido de que trabajar de otra manera, sientes de otra manera. Eso no significa que no haya problemas y Mm, que no, porque es más difícil, es todo mucho más complicado. Pero veo que tengo coherencia, vivo en coherencia qué conmigo, bonito. con lo que siento, con lo que quiero transmitir a mis hijos, con lo que yo soy. No es fácil, no es Mm, fácil, pero es coherente, es coherente. Y además, si tienes fe y confías en el Señor, sabes que no me va a dejar, no me va a dejar. Eso no significa que me vaya a poner una alfombra. alfombra roja para que todo sea fácil, ¿no? No, porque ya me lo desveló casi al principio cuando hablo de él tan abiertamente. El único sitio donde surge rechazo es en el sitio que me quedo. Mm, Qué curioso, donde no surge rechazo me termino yendo y donde más rechazo em, produce hablar de él es donde me quedo. Eso es por el Señor, yo no lo tenía pensado así. Si soy su lápiz, el Señor me quiere ahí. Y ahora pues empezamos a dibujar juntos, ¿no? Y que el Señor nos pone ahí a su servicio para pintar. Y vivimos muchos cambios como proyecto. Y una de las cosas que pasó en enero del 2025 es que un amigo me envía un vídeo, ¿no? En ese vídeo hablaba de varias cosas que yo en ese momento no entendía muy bien, porque hablaba de consagrar la compañía, de una asociación americana que se llama His Way at War, hablaba de un retiro presencial que se llama Zaqueo, y yo te lo envío a ti, digo, Mercedes, mírate esto, a ver si te resuena para algo, ¿no? Y me dijiste: pues es muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que viste tú en ese vídeo? ¿Qué te llamó la atención de aquel vídeo? A mí se me saltaron las lágrimas, todavía me acuerdo cuando lo vi. Me pareció increíble, me pareció otro regalo del Señor que me estaba llevando y que yo lo estaba o sea, que cuando te despiertas, ¿no? Y ves las cosas, te llama mucho la atención. Entonces, ostras, pero ¿y esto? ¿Cómo podía imaginarme yo que podía haber gente empresaria que quería poner a Dios en el centro de su vida para poder emprender con Dios en el centro? eh,
consagrar su compañía y su empresa al Sagrado Corazón de Jesús, que yo no tenía ni idea del Sagrado Corazón de Jesús, que para mí era un desconocido, no tenía yo una fe así. Era todo un cúmulo de cosas que llegaban sin buscarlas, sin esperarlas, pero que fíjate, con todo lo que te cuento de mi trayectoria de vida, parece que es que el Señor está encajando un montón de piezas del puzzle, y vienen por Él. Qué bueno. Y vamos a ir separando las cosas que hablaba en ese vídeo, ¿no? La primera que he mencionado así con más fuerza es la de consagrar la compañía. Yo siempre que digo que somos una compañía consagrada, me hacen siempre las preguntas, siempre. Entonces te voy a pedir que me las respondas tú. La primera es, ¿qué es eso de consagrar una compañía? Consagrar una compañía, yo te voy a decir como yo lo siento, ¿eh? Consagrar es separar para el Señor. Tú cuando consagras algo lo separas y se lo ofreces al Señor. Entonces, eso es lo que hacemos con protagonistas. Em, Esto es para ti, por ti, para ti. Entonces, yo me pongo al servicio de esta empresa. ¿Para qué? Para lo que conlleva, en este caso, para con alumnos, ayudarles a trabajar todo lo que trabajamos con todos los alumnos que hay dentro de protagonista, pero es para ofrecérselo al Señor, que el Señor tenga esta empresa como un instrumento suyo, Ujú. que consiga lo que Él crea que sea necesario para el bien, tanto de la empresa como de los alumnos que hay dentro, como de nosotros. Y la segunda pregunta que me hacen siempre es, ya hemos entendido que es una compañía consagrada, pero esto en el día a día, ¿en qué se traduce? Bueno, pues esto es un aprendizaje constante, ¿eh? Lo primero, em, sentir que eso es mucho más grande, o sea, que no depende solo o sea, no es una empresa que estés pensando todo el tiempo en si funciona, si no funciona afuera, si funciona tal, no, es de otra manera. Esto es una cosa para el Señor y del Señor, ¿eh? Nuestros tiempos no son los de Él. No son los de Él. Entonces, desde ahí ya hay que aceptar eso. Segundo, si queremos consagrar una compañía en el día a día, lo primero que tenemos que tener es coherencia con eso. Coherencia con eso. Entonces, los socios vamos a ponernos en presencia del Señor todo lo que podamos para que Él nos vaya dando luz para qué es lo que quiere con eso, que es que para Él y de Él. Entonces, ahí empezamos pues a hacer cosas como hacer oración juntos, que es una cosa inviable, impensable y rara y yo qué sé, ¿no? Hacer oración juntos, e ir dejando que el Señor de una manera sutil y tranquila vaya entrando. Sí, de hecho, literalmente lo que hacemos nosotros a las 7 de la mañana todos los días empezamos así nuestra reunión de comité directivo es con el Señor, la que empezamos el día rezando, ¿no? Y, y hablamos de la importancia de la vida comunitaria y de todo esto, y precisamente otra de las cosas que hablaba el vídeo es, tú has hablado de esa comunidad de empresarios, ¿no? Que descubrir que más empresarios que quieren emprender con Dios en el centro y consagrar sus compañías, ¿no? Y descubrimos esta asociación que se llama His Way at Work, ¿no? ¿Qué es His Way at Work en primer lugar, ¿no? Luego ya te sigo preguntando. Su camino hacia Él. Entonces, em, aquí lo que se pretende en His Way at Work, nosotros estamos empezando y estamos aprendiendo, lo que se pretende es que sea Dios el que lidere la empresa. Que sea Él, que no seamos nosotros, dejar que quitarnos nosotros de la silla y ponerle a Él. Y con eso, a nuestros empleados, tratarles de una manera muy especial y a todos los alumnos que haya dentro de una manera muy especial, porque están ahí por Él, para Él. Es decir, hay que tratar con mimo todo esto, es diferente. ¿Qué te hace pertenecer a esto, vivir en comunidad, todo esto? Bueno, lo primero es darte cuenta que no estás solo, darte cuenta de que hay un montón de empresarios que quieren llevar su empresa diferente, darte cuenta de cómo otra gente que ya lo ha hecho, cómo está funcionando, cuál es su día a día, cómo es la plenitud, la tranquilidad, las complicaciones que también tienen. O sea, esto te ayuda, ¿no? Porque vas Ujú. aprendiendo, vas viendo. Y luego también se presentan como grupos en los que nos enriquecemos a nivel profesional unos de otros y nos damos, como que nos acompañamos a la luz del Evangelio en dificultades que podamos tener en el día a día a nivel empresarial. Muy diferentes.
yo estoy, por ejemplo, en un grupo que hay gente de 80, no, 80 no, pero de 70 años, otro que tiene 50, otro que es argentino y tiene 30, otro, ¿no? Y cada uno con su experiencia, con su bagaje, nos aportamos a la luz del Evangelio. Qué bonito. Y claro, el que haya tantos empresarios, poniendo a Dios en el centro, uno puede pensar que somos gente ya iluminada, salvadas y perfectos, ¿no? Que ya somos santos, ¿no? Y que luego para alguien digamos que somos malos ejemplos. Oye, pues tú no dices que eres no sé qué y fíjate lo que estás haciendo, ¿no? Yo personalmente tengo muy clara la respuesta a esto, ¿no? Es decir, si yo aspiro a la santidad es porque no soy santo todavía, precisamente, ¿no? Es decir, no porque ya lo sea, ¿no? Pero ¿cómo vives eso con la coherencia de la que mencionabas antes, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes decir, oye, mira, yo aspiro a ser santo, pero doy para lo que doy, ¿no? ¿Y cómo vives todo eso? Para mí eso es coherencia. Es decir, el que querer seguir aprendiendo, el querer seguir formándome, el que me sigan explicando, el que siga, el que estar guiada para que esto lo hagamos como tengamos que hacerlo. Para mí eso es coherencia. No es hacer las cosas perfectas, Ujú. no es hacerlas bien, no es saber ya lo que tenemos que hacer, no. Para mí es coherencia el ponerme en manos de una comunidad o de gente que siente que piensa igual que yo, que es posible que nos equivoquemos, pero tenemos que seguir caminando porque el camino se hace andando y porque o sea, vamos a seguir aprendiendo y equivocándonos constantemente. Yo llevo equivocándome desde pequeña. Anda que no he Me he dado hecho cuenta. profesional en equivocarme. Claro, me he hecho profesional en equivocarme constantemente, pero perfecto, porque por eso voy colocándome donde quiero, poco a poco, pero Mm, estoy súper contenta, sí. de todas esas equivocaciones. Y aquí estamos en este camino que no somos ningunos expertos para nada. Para nada, para nada. Al contrario, lo que queremos es eso, seguir aprendiendo, seguir colocándonos donde el Señor quiera y abiertos. Fíjate, me acuerdo de una anécdota de Pablo Dors, que estaba un día en un congreso de Sí. estos de espiritualidad así en general, y le criticaban mucho por la parte de la iglesia, ¿no? De todas las cosas que hacía mal la iglesia y demás, ¿no? Y le decía, pues mira, me alegro mucho que la iglesia sea imperfecta, porque si la iglesia fuera perfecta y solo hubiera gente perfecta, dice, yo no cabría dentro de, de la Claro. iglesia, no me admitirían dentro, ¿no? Yo creo que esa es un poco la respuesta a todo esto. Y otra de las cosas es Zaqueo, ¿no? ¿Qué son los retiros de Zaqueo y qué te ha aportado a ti ese retiro? Bueno, no voy a contar mucho porque si alguien quiere ir, no quiero hacer spoiler. Pero Zaqueo es un retiro que cualquier empresario que quiera dar, que tenga la inquietud. O directivos también, ¿no? Sí, sí, empresarios o directivos, efectivamente. O incluso yo pienso una persona, bueno, si tienes a alguien de equipo por debajo, También te puede. viene mejor. Pero bueno, que hasta si no tienes a nadie, cualquier trabajador de una multinacional le viene fenomenal. Que tenga una inquietud de querer trabajar en su día a día de una manera diferente, o sea, de que hay algo de qué sentido tiene mi trabajo en mi vida, o sea, ¿cómo le encuentro yo esto de verdad, un sentido de verdad, mm, un punto trascendental de entender de verdad por qué estás en el mundo y que lo que estoy haciendo que Ujú. también que sea para algo? El retiro de Zaqueo es indispensable para eso. O sea, buenísimo. ¿Qué te ha aportado a ti exactamente? A mí Zaqueo me aportó un encuentro claro con el Señor, que yo ya venía trabajándolo desde toda mi vida, pero un encuentro claro con el Señor personalmente, personal, en lo personal, para, para trasladarlo al mundo empresarial. Es decir, ¿qué me dice a mí, Señor, Dios en mi vida? ¿Qué me está diciendo a mí Dios en mi vida? Que tengo que quiero, que deseo y que quiero que esto esté en coherencia con mi parte profesional, que no llevarlo por separado. O sea, no decir, yo no puedo tener esta fe en esto, en mi familia no sé qué, en tal, y luego después el trabajo llevarlo por otro lado, Ujú. ¿no? Es esa coherencia de enganchar todo dentro de lo mismo. Aunque vendar zapatillas, no hace falta que sea ayudar a la gente, ¿sabes? Sí. ¿Podríamos decir que es como abrir la puerta de tu negocio para que entre Dios? Sí, abrirte tú, más que nada abrir tu puerta del trabajo. O sea, tú tienes como compartimento mi puerta de mi familia, de mi trabajo, la relación no sé qué.
Entonces, abres esa puerta a que Dios entre en esa puerta también. No solamente que entre en la parte personal, que entre en la parte de relaciones con amigos, que entre en el trabajo Dios también, pero que entre de lleno, que sea como un huracán. Ujú. Entra, a ver qué pasa. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando entra Dios en tu Pues vida? que descoloca todo, Ujú. descoloca todo. Tienes que saber que Dios te va a descolocar, Mm, que Dios qué te va a bueno, descolocar, descolocar. descolocar. Y en ese retiro de Zaqueo, pues empezamos con esta nueva etapa de... Pero fíjate, déjame que te diga una cosa, descoloca para colocar, es decir, y esto es porque las heridas, claro, que quien oiga diga descoloca, pues yo no quiero descolocar, bastante tengo yo, es como una herida, que la tienes ya casi curada, está así, pero no está bien la herida. Y te dice el médico, no, hay que abrirla, hay que quitar la costra y hay que abrir. Y dice, no, no, que no, que no, que no, tú sabes ahora otra vez y el dolor y que me supure y que se haga costra, que no sé qué. Quédate con la herida así, con el quiste de abajo, para siempre. No vas a poder mover bien esa rodilla, no vas, ¿me entiendes? Pues eso es lo que pasa cuando abres esa puerta entre Dios, es como un huracán. Saca, limpia, hace, pero es ese riesgo. Entra para limpiar, para sanar, para curar. Y que todo lo que vaya pasando ya sea de Él. Qué bueno. Bueno, y lo que son las cosas del Señor, ¿no? Tú para entrar en protagonistas dejas de lado tu proyecto personal, el de remamos juntos, para remar con nosotros, es decir, quitas a tu ego y a tu yo de medio para poner en práctica y ser coherente y de verdad remar con el proyecto, ¿no? Y ahora, pues el Señor te permite y te devuelve tu proyecto de otra forma, ¿no? Haciéndolo, poniéndolo al servicio de Él y ahora se llama crear hogar. ¿Qué es crear hogar? Pues crear hogar es un plus de remar juntos, es mucho más que eso, porque remamos juntos en una cosa mía personal, más pobre, que salía de mi yo, de esas ganas que tenía de seguir en mi trabajo, en mi jaula y luego después desarrollar esa parte mía, ¿no? Pero crear hogar es vocacional, sale de una vocación mucho mayor, es llamado, ¿no? O sea, es diferente, porque ya llega en un momento en el que yo lo he dejado para algo mucho más grande y esto más grande me pide hacer esto para dar ese espacio a las personas que lo puedan necesitar. Crear hogar está pensado justo para eso, para crear hogar. Tengo cuatro hijos, marido, es decir, que tengo muchas cosas en mi hogar y muchas cositas. Y gatos que tenemos Y por aquí tengo también, que a gatos veces por alguno ahí. le sube. Entonces, el día a día es complejo, porque hay muchas cosas que hay que llevar y que entender, pero eso no significa que no puedas ser feliz y que no de la vida y que no puedas compaginar un montón de cosas que tú quieras y desees. Bien, a mí el coaching me ha ayudado mucho, Mm. el evangelio me ha ayudado mucho, mi familia me ha ayudado mucho. ¿A qué? A tener herramientas y a saber muchas cosas que yo hace unos cuantos años no lo sabía y ahora sí. Entonces mm, esa necesidad, cuando viene una cosa del Señor, no te la puedes guardar. ¿M? No es de Dios. Cuando te viene algo y tú lo quieres compartir, no es porque quieras ilustrar a otros, no. Es porque tú quieres que lo que a ti te ha valido y a lo que a ti te ha servido para estar en paz, quieres que otras personas también lo tengan. Eso es así. Eso de si yo lo tengo, yo también quiero que lo tengas tú. Cuando te va bien una crema de Mercadona y dices tú, y dices, oye, que te la recomiendo, es que es muy buena y muy barata, es que tómala, pues esto es igual. Entonces, crear hogar viene de ahí, de crear hogares. Yo lo hago en mi casa, me ha ayudado mucho, mucho a poder gestionar muchos problemas del día a día, problemas con hijos con problemas, poder compaginar, entenderte con tu pareja que no siente ni piensa igual que tú. Y todo esto, hacerlo con armonía, hacerlo con amor, hacerlo con sentido
Y se puede hacer perfectamente, se puede hacer perfectamente, porque es un caso de verdad que si lo he conseguido yo, lo puede conseguir una familia. Sí, justamente te iba a preguntar, ¿para quién está dirigido Crear Hogar? ¿Para quién está pensado? A ver, está pensado para cualquier persona que quiera crear un hogar en su casa, pero dice, si yo tengo un hogar, si yo tengo un hogar, bueno, pues yo te digo que eso es cuando tú imagínate un iceberg, la punta del iceberg está agobio, discusiones, gritos, malestar. O todo eso o casi lo contrario, ya no hablo, no grito porque nadie me hace caso, prefiero no tener malestar, con lo cual no aparezco mucho por casa, es decir, me da lo mismo. Esa punta del iceberg, yo lo que por debajo hay, lo puedo explicar con muchos detalles a nivel de técnico de hay problemas de comunicación, hay problemas de gestión de la frustración, de las emociones, de no sé qué, pero se resume a que no hay un hogar. El hogar se trabaja con todo esto, con todo esto que vamos a gestionar cómo nos tratamos unos a otros, vamos a gestionar la comunicación, vamos a ver herramientas que nos ayuden en el día a día, vamos a entendernos a nosotros primero para ver lo que queremos de los demás. Vamos a ver qué pasa con esto que contaba antes, de qué pasa ahora que no aguanto a mi pareja y hace años es que la adoraba, ¿qué está pasando? Si estamos Ujú. hablando casi de lo mismo. Si resulta que lo que a mí Me me atrae, ahora me repele. efectivamente. Hay muchas cosas que no lo sabemos, porque es que en esta vida nos han educado para el éxito profesional, pero no para el éxito familiar ni Ujú. personal. Por eso es normal separarte, pero no es normal que te echen de un trabajo muy bueno y que no sé Mm. qué, y que no hagas un máster o que no sepas por lo menos inglés mínimo y otro idioma. Eso no puede ser. Eso es inaudito en el mundo en el que vivimos, pero separarte, bueno, pues forma No parte de pasa la nada. vida porque el éxito personal y familiar no estamos preparados, pensados mentalmente para formarnos, para invertir tiempo, para invertir dinero. Para eso no, para el inglés sí, para el máster sí, para el coche sí, pero para el otro no. De hecho, te tendría que haber hecho una pregunta antes. ¿Qué es para ti un hogar? Para mí un hogar es un espacio donde todos nos respetamos, donde todos nos apoyamos, donde todos nos cuidamos, donde hay muchos problemas, pero eso no significa que nos vayamos a hacer daño entre nosotros, que nos vayamos a... mm, no es un espacio donde todos, aunque tengamos diferentes edades, nos ayudamos y nos complementamos en lo que podemos, dependiendo de la edad que tenga cada uno. No es donde dos adultos tiran de todo lo que viene y sacrifican su vida por los niños. Y eso no es un hogar. De hecho, si nos vamos a los orígenes de un hogar, no era así, colaboraban. O Ujú. sea, los hijos se colaboraban en la casa, los padres no estaban vendidos a los hijos. Eso es una cosa que hemos ido adquiriendo con el tiempo, por la evolución de la sociedad y que nos está llevando a destrozar las familias, porque se necesita un equilibrio porque si no al final los adultos terminan destrozados Mm. personalmente y pareja y todo. ¿Y cuáles dirías que son los pilares de un hogar? Los pilares del hogar, la comunicación, hay una parte importantísima que es en la comunicación, porque casi todos los problemas que surgen es por problemas cómo nos comunicamos. Cómo te digo las cosas, o cómo no te las estoy diciendo, o qué estoy pensando yo que tú estás entendiendo y yo te estoy diciendo, o no te lo he dicho porque pensaba. O sea, en la comunicación hay allí muchísimas cosas. Dice, una cosa tan sencilla como hablar es lo que genera más problemas. Eso casi yo te diría que es la base. Detrás de eso hay muchas cosas. Y a lo grande te diría el amor, pero el amor, dices, ¿cómo no va a haber amor a tus hijos? ¿Cómo no va a haber amor a tu pareja? Bueno, a ver de qué amor estamos hablando, qué tipo de amor estamos Mm. hablando y cómo estamos entendiendo el amor. Pero bueno, así más prácticos, creo que el problema más gordo es la comunicación y lo que hay detrás de la comunicación, detrás y delante. Mira, precisamente Sor Lucía de Fátima, en una carta que me llevaba un cardenal, le expresaba que la última batalla entre Dios y el reino de Satanás iba a ser el matrimonio y la familia. ¿Tú cómo percibes esto? Mm, Estoy totalmente de acuerdo. O sea, no es que lo perciba, es que es
lo que veo, lo que estamos viendo y la realidad. Y de verdad, como no despertemos a eso, estamos perdidos. Es decir, ¿qué pienso de eso? Que es una realidad evidente. O sea, la base de todo está en la familia. Que nuestros niños, que serán adultos, ¿qué están mamando? ¿De dónde vienen? De una familia. Si destrozas la familia, destrozas a las personas y destrozas ese futuro, destrozas todo. Si es que el origen es eso. Y entonces, ¿dónde está el mal? El mal el mal se instaura en las familias. Es donde más daño hace. Donde menos crees, luego dices, joder, en el trabajo estoy bien, hablo con la gente, salgo, estoy bien. Llego a mi casa y es que me cambia el humor, me cabreo, me no sé qué. Parece que sale lo peor de ti en casa muchas veces. Claro. Y fuera estoy bien. Joder, si es que no puede ser. Sí. Pues sí, claro que puede ser. No te estás dando cuenta. No te estás dando cuenta de lo que está pasando. Es evidente. El mal entra. O sea, el mal de verdad es una cosa que no hay que ser muy listo para darse cuenta de cuando una cosa es buena y cuando una cosa es mala. Cuando estás hablando con amor, cuando estás hablando con otra intención. Eso es así. En una casa, cuando tú llegas a tu casa y tu casa no es un sitio de paz, dices, ay, aquí sí, aquí estoy bien, aquí estoy seguro, aquí es un espacio. De hecho, el logo de crear hogar es una casita con un corazón y con unos círculos que van alrededor, donde salen donde es como la trayectoria de la vida. Concéntricos, ¿no? Sí, sales y vuelves a entrar, sales y vuelves a entrar siempre. Es un sitio seguro para estar. Cuando no se convierte en tu sitio seguro, cuando no se convierte en un sitio donde te respires la paz, pues ya sabes lo que hay, Ujú. la ausencia de paz, sabes lo que hay, con lo cual estoy totalmente de acuerdo ¿Y cómo ayuda precisamente crear hogar a ganar esta batalla contra el mal? contra el mal. Pues, pues es un trabajo, porque hay que trabajarlo. Primero hay que entenderte dónde estás tú, colocarte muy bien, saber lo que quieres y a partir de ahí empezar a remar, como decíamos antes, en línea con eso que quieres, con eso que estás ahí. ¿Y para eso qué necesitas? Necesitas herramientas, necesitas foco, necesitas claridad, necesitas identificar lo que sí de lo que no, porque hay muchas cosas que se cuelan como sí y no. Hay que sacarlas porque esto no. Hay una cosa que yo trabajaba que es la sinceridad, por ejemplo, en las parejas, entender muy bien la diferencia entre sinceridad y sincericidio. Parece, claro, te da risa, pero es una cosa, una herramienta más de las muchas. Que no es lo mismo. O sea, ser sincero es decir lo que piensas, no es decir siempre la verdad. No, hay veces que no es necesario decir en ese momento. ¿Vale? Lo que pasa es que no seas contradictorio y di siempre lo que tú sientes. O sea, es decir, esa coherencia, la coherencia sí es decir lo que Que siempre digas la verdad, pero la diga siempre, que no la digas siempre. efectivamente. Por ejemplo. Entre otras muchas cosas, ¿vale? Pero Perfecto. vamos, que va por ahí. Se necesita trabajarte primero tú para entender muy bien lo que quieres y a partir de ahí preparar todo para que vaya en esa línea. Pensamos que una familia, porque yo lo he pensado y me ha pasado, es pues ya está, alquilas o compras o te hipotecas en una casa y ya tienes un par de hijos, o uno o dos, y ya tienes la familia. Ya está, ya tienes el hogar. Ya tienes la casa, el marido o la mujer y los Mm. hijos. Uno o dos, ya tienes el hogar. Y eso no es un hogar. Eso no es un hogar. Eso es una casa. Es una casa. Donde que Con vive gente dentro. con gente dentro de la casa. Eso, con gente de diferentes edades dentro. Pero eso no es un hogar. Y comparten gastos a lo sumo y Claro, comparten gastos, comparte alguna que otra responsabilidad cuando no actividades. las carga siempre uno, y más o menos, y se malvive hasta que consigue, a ver si consigue llegar juntos más o menos hasta la adolescencia. Si no puede, si no te lo dejas antes, porque es muy difícil llegar así. Y luego ya la adolescencia, suerte que se vayan pronto y que te quedes tú un poco a ver si organizas, a ver si arreglas lo que en su momento pensabas que tenía sentido y que lo has perdido durante todo ese tiempo. O ya no, o ya directamente ya como esas separaciones que hay de los adultos, ¿sabes? Que ya dice, ahora ya le dejo. Si es que no, si hemos aguantado por los niños, ahora ya le dejo. Si no, Ujú. no. Y, hemos hablado de la familia, ¿no? Has hablado de que una de las bases es la comunicación.
Y yo te diría, que yo seguro que lo compartes, que para mí la base de la familia es el matrimonio, efectivamente. la pareja, ¿no? ¿Qué has descubierto tú en estos 25 años, ¿no? Que has dicho que llevabas con Pedro, que es más allá de la comunicación, que evidentemente ya nos ha quedado claro, pero ¿qué has aprendido? ¿Qué nos puedes contar, no? Porque supongo que en 25 años habrán dado ganas de todo en muchos momentos, ¿no? Porque los pilares, uno de los pilares es la comunicación, pero la base en la que se sustenta esos pilares es los adultos de la casa. Esa es la base. Cuando tú decides con el otro adulto a coger la casa, alquilar o comprar y ya empezar a tener hijos, ¿qué pasa? Lo que pase con esos dos es lo que va a pasar. Lo que va a pasar a los demás, o sea, es la base. Entonces, em, si no funciona o está mal funcionando, eso se extrapola a todo lo demás. Con lo cual, la base de un hogar es que el matrimonio funcione. ¿Cómo funciona un matrimonio? Pues cuando descubres esto que decíamos antes. Cuando descubres que la persona que tienes enfrente te complementa, te complementa. La descubres porque te complementa. Ese es cuando la descubres, sí que hay algo que hace que te des cuenta de que te complementa. Por eso te fijas. Por eso te fijas en él. Porque si tú eres muy nervioso, mira qué tranquilo. O hay cosas que sí van a la par, pero hay por eso te fijas en esa persona. Luego, durante los años, te das cuenta de que eso que te complementaba, eso que tú en ese momento te fijaste en él, es lo que te chirría. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario a ti y produce rechazo. O rechazo porque no lo quieres, o rechazo porque te espeja lo que tú no estás teniendo y necesitas. ¿Vale? Y entonces al final, si consigues darte cuenta de que la persona que tienes enfrente es justo la persona que necesitas para crecer, ahí es cuando empiezan a funcionar las cosas. Y hay una cosa que yo digo que aprendí en una formación que estuve con mi marido que es muy graciosa y que te seguro que tú no porque eres informático. ¿Eh? Tú no, porque él tampoco porque es informático. Pero ¿cómo tengo yo puesto a Pedro en mis contactos de móvil? Pedro. Pedro, Pedro. Y el nombre de tu sí, pareja es muy fácil ponerlo. sí. ¿Sabes lo que significa AA? ¿No lo sabes lo que No. significa? ¿Qué crees que puede significar? Yo sé que se usa para que te llamen en caso de emergencia, pero Claro, y sí, para que tenerlo muy a mano, ¿no? sí, sí, Y sí. cualquier persona, pues es justo la ayuda que necesitas. La, AA significa la ayuda adecuada. ayuda adecuada. Qué bonito, qué bonito. Cuando te das cuenta dices, ostras, ¿cuánto tiempo llevaba puesto AA y yo no lo sabía? Pues es tu ayuda adecuada. Qué bonito, qué bonito. Nunca lo había visto de esta manera. Mira, yo efectivamente no lo tengo así, pero yo Porque tengo eres claro, informático. pero tengo claro que la ayuda adecuada que tengo en casa es mi mujer. Eso lo digo simplemente, siempre porque claramente es la ayuda adecuada que tengo. Y ya que estamos en la parte final, con todas estas cosas que ha habido bueno, fíjate, lo que has dicho yo lo expreso también de otra manera, ¿no? Primero nos decían que éramos medias naranjas y que tenías que buscar tu media naranja, ¿no? Claro, si tú pones dos medias naranjas, en cuanto esto se mueva un poco, al ser las dos va a ser lisas, pues cada naranja se va por un lado, ¿no? Después nos dijeron que éramos naranjas completas, ¿no? No, pues si es una naranja completa y no necesitas el otro, qué aburrido, ¿no? Ser una naranja completa ya con las soluciones para absolutamente todo, ¿no? Y luego me gusta expresarlo como somos una misma naranja en la que tú, si la cortas de forma irregular, eso encaja perfectamente, ¿no? Y el saliente del uno es el entrante del otro, ¿no? Y si tú solo pones así encima uno de otro, si le das vueltas, eso se mantiene, ¿no? Porque esas diferencias son las que nos acaban uniendo, ¿no? Y yo creo que eso es una forma de visualizarlo de forma Sí. muy, muy práctica, ¿no? Mm. Y para ir terminando me gustaría preguntarte, ¿no? Hemos visto un poco un recorrido de tu vida desde las provincias a una gran ciudad, desde una gran corporación
a emprender, ¿no? Desde estar soltera a tener 4 hijos, ¿no? ¿Cómo te sientes ahora mismo? Me siento en paz, me siento feliz. Me he sentido, siempre he sido una persona que me considero muy feliz. Me siento afortunada y con muchas ganas de seguir aprendiendo. O sea, eso sí que tengo una necesidad de seguir aprendiendo en mi vida, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar, seguir mejorando y seguir aprendiendo. Fíjate, seguro que alguien que haya visto la entrevista hasta aquí, y sobre todo alguien que no sea creyente, le pasará como Pedro cuando te conoció, ¿no? Que tenía una curiosidad por saber más de esa fe que tienes y esa necesidad de Dios, esa sed de Dios que has expresado. ¿Qué le dirías a alguien que está viendo esto que tenga esa necesidad, esa sed? ¿Cómo se sacia esa sed de Dios? Pues acercándote mucho al Señor, siguiéndote, formándote por el Señor. Es decir, yo tengo sed del Señor, eso es así. Entonces no me quedo quieta. Pero tú cuando tienes sed, ¿qué haces? ¿Vas a por agua? ¿Vas a buscar más agua? Y pues tengo más sed, pues vete por más agua. Pues tengo más sed, pues vete por más agua. Pues eso es lo que hago yo. Lo que hago es seguir formándome, seguir acercándome al Señor, seguir pidiéndole al Señor que me dé mucha fe, que no me deje que no, que siempre le pido por la fe, le digo, no me, o sea, regala, sigue dándome fe. Te pido por mi fe, por la fe de los que quiero y bueno, en general pido mucho por la fe de todo el mundo, pero yo sigo pidiendo por mi fe, sigo haciendo oración delante del Santísimo, sigo si hay formaciones, quiero ir a recibirlas porque yo no me creo que Sepas todo. no, 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 no. La sed de Dios es, pues, acercándote a Él. Ujú. Cuanto más sed, más te acercas y más lo buscas en todo, en las personas que te rodean, en lo que haces, en cómo lo haces. Bueno, pues muchas gracias por esa entrevista, Mercedes. ¿Cómo la resumirías en una frase? ¿Con qué te quedas? Mm, mm, pues ha sido un regalo. Ha sido un regalo porque he hecho otras, hablando cosas de mi vida que hacía muchísimo tiempo que no hablaba. Le he puesto nombre a, o sea, para mí, otro regalo de Dios, tenerte aquí hablando, preguntándome todo esto. Pues gracias por acogerme en tu casa, que ha sido también un regalo, y esperemos que este regalo llegue a muchas más personas que de lo que se trata. Muchas gracias. Gracias a ti también, Ángel.